Bienvenidos amigos a Puerto Rico Internacional. Vamos a continuar en el día de hoy con los geopolíticos estadounidenses que tienen alguna relación con el conflicto de Ucrania desde un aspecto histórico. Se trata de la figura de George Frost Kennan. Kennan nace el 16 de febrero de 1904 y muere el 17 de marzo del 2005, muy recientemente. Fue un diplomático, politólogo e historiador estadounidense. En un comienzo fue un defensor de la política de contención de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Para 1940 sus publicaciones inspiraron la política exterior estadounidense, las fuentes del comportamiento soviético, conocido también como Artículo X. Fue un ensayo publicado en la revista de Relaciones Internacionales Foreign Affairs de julio de 1947, firmado con el seudónimo X. También el artículo llamado Telegrama Largo en la misma revista, en el cual se fijaban las bases de la doctrina de contención. Estos artículos discuten que el régimen soviético era expansionista por naturaleza y que su influencia debía ser contenida en áreas de importancia estratégica para los Estados Unidos. Estos textos sirvieron de justificación para la nueva política antisoviética de la administración de Harry S. Truman y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los programas e instituciones que defendieron la Guerra Fría, especialmente el Plan Marshall. Poco después de que su doctrina de la contención se convirtiera en política oficial de los Estados Unidos, Kennan empezó a criticar las mismas políticas que aparentemente había ayudado a lanzar. En el año de 1948, Kennan se convenció de que se podía iniciar negociaciones con la Unión Soviética, pero fue rechazado por Truman, por lo que la influencia de Kennan disminuyó. A medida que la estrategia de Estados Unidos para la Guerra Fría adquiría una forma más asertiva y militarista, Kennan lamentaba lo que él denominaba una abrogación de sus evaluaciones previas. Graduado de la Universidad de Princeton en 1925, ingresó en el recién formado Servicio de Exterior estadounidense, donde obtuvo su primer trabajo como vicecónsul en Suiza. Luego fue trasladado a Habsburgo, Alemania, donde en 1929 comenzó sus estudios en historia, política, cultura y el idioma ruso en el Oriental Institute de la Universidad de Berlín. Durante su carrera diplomática, Kennan llegó a dominar otros idiomas, incluyendo alemán, francés, polaco, checo, portugués y noruego. Para 1931, Kennan fue asignado a Letonia, donde trabajó los asuntos económicos soviéticos. Con este trabajo, Kennan creció para madurar su interés en los asuntos rusos. A mediados de la década de 1930, Kennan fue uno de los expertos en formación profesional rusa del personal de la embajada en Moscú. En 1944 fue nombrado subjefe de la misión en Moscú. Ya para esta época opina que en el fondo de la vista neurótica del gremlin en torno a los asuntos internacionales está el tradicional e instintivo sentido de inseguridad. Después de la Revolución Rusa, este sentido de inseguridad se mezcló con la ideología comunista y secretismo oriental y de conspiración. El elemento principal de cualquier política de Estados Unidos hacia la Unión Soviética debe ser a largo plazo, paciente pero firme, y vigilante de la tendencia a la contención rusa expansiva. La presión soviética contra las instituciones libres del mundo occidental era algo que puede contenerse con la aplicación hábil y vigilante de la fuerza contraria en una serie de cambios continuos de puntos geográficos y políticos que corresponden a los desplazamientos y maniobras de política soviética, pero que no pueden dejarse seducir o rechazar su existencia.
A pesar de que Kennan refería a la Unión Soviética como muy débil para arriesgarse a una guerra, la consideró como un enemigo capaz de expandirse hacia Europa Occidental a través de la subversión, con el apoyo popular de los partidos comunistas de Europa Occidental, que se mantuvieron desmoralizados por la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Para contrarrestar esta posible fuente de influencia soviética, la solución era dirigir la ayuda económica y política encubierta a Europa Oriental para revivir los gobiernos occidentales y ayudar al capitalismo internacional. Además, ayudarían a reconstruir el equilibrio de poder. Durante junio de 1948, Kennan propuso la ayuda encubierta a los partidos de izquierda no orientados hacia Moscú y a los sindicatos en Europa Occidental con el fin de diseñar un distanciamiento entre los movimientos de Moscú y de la clase trabajadora en Europa Occidental. Durante diciembre de 1951, el presidente Truman nominó a Kennan para ser el siguiente embajador de Estados Unidos para la URSS. En muchos aspectos, las prioridades de la administración hicieron hincapié en la creación de alianzas contra los soviéticos más que en negociar las diferencias con ellos. Años después, Kennan opinaría: por lo que pude ver, estábamos esperando a ser capaces de obtener nuestros objetivos, sin hacer concesiones. Sin embargo, solo si fuéramos realmente omnipresentes y pudiéramos aspirar a salirnos con la nuestra, dudo mucho que ese fuera el caso. En sus escritos históricos y memorias, Kennan lamentaba los fallos de los responsables de la política exterior. Opina que los políticos estadounidenses se enfrentaron a la Guerra Fría donde habían heredado solo expectativas legalistas y moralistas. El origen del problema es la fuerza de la opinión pública, una fuerza que se es inevitablemente inestable, poco seria y subjetiva, emocional y simplista. Kennan ha insistido en que el público de Estados Unidos solo puede estar unido detrás de un objetivo de política exterior en el nivel primitivo de consignas y la inspiración ideológica patriótica. En 1967, cuando se publicaron sus memorias, comentó que nunca estuvo satisfecho de que la política que él influyó estaba asociada con la acumulación de armas de la Guerra Fría. En la contención no exigió una política exterior estadounidense militarizada, lo que llaman contrafuerza. Implicaba la defensa de la política y económica de Europa occidental contra el efecto perjudicial de la guerra contra la sociedad europea. Agotado por la guerra, la Unión Soviética no representaba una seria amenaza militar para los Estados Unidos o sus aliados al comienzo de la Guerra Fría, sino más bien un rival ideológico y político. Durante la década de 1960, Kennan criticó el involucramiento de Estados Unidos en Vietnam, argumentando que los Estados Unidos tenían poco interés vital en la región. Kennan creía que Gran Bretaña, Alemania, Japón y América del Norte mantendrían las áreas de interés vitales de Estados Unidos por sí solas. Durante la década de 1970 y 80 fue un importante crítico de la carrera armamentista que puso fin a la distensión. Durante el año 1989, el presidente George W. Bush otorgó a Kennan la Medalla de la Libertad, pero permaneció como crítico realista de los últimos presidentes de Estados Unidos, instando al gobierno de Estados Unidos a retirarse de su defensa pública de la democracia y los derechos humanos, diciendo que la tendencia de vernos a nosotros mismos como el centro de iluminación política y como maestros en gran parte del resto del mundo me parece impensable, vanidoso e indeseable. Kennan se opuso al expansionismo de la OTAN desde su misma creación, expresando el temor de que empeorarían las relaciones con Rusia. Describió al expansionismo de la OTAN
como un error estratégico de proporciones potencialmente épicas. Kennan pasó a advertir, y citamos, cualquiera que haya estudiado la historia de la diplomacia estadounidense, especialmente la diplomacia militar, sabe que uno puede empezar con una guerra con ciertas cosas en su mente como un propósito de lo que está haciendo, pero al final usted se encuentra luchando por cosas que nunca había pensado antes. En otras palabras, la guerra tiene un impulso propio y lo lleva lejos de todas las intenciones reflexivas cuando entras en ella. Hoy día, si no fuimos a Irak como el presidente quiere que hagamos, ya se sabe dónde comenzar, nunca se sabe dónde va a terminar. Sobre la expansión de la OTAN post-Guerra Fría, opinaría, y citamos, porque con todas las esperanzadoras posibilidades engendradas por el fin de la Guerra Fría, las relaciones este-oeste deberían centrarse en la cuestión de quién se aliaría con quién y, por implicación, contra quién en un futuro fantasioso, totalmente impredecible e improbable conflicto militar. Dicho sin rodeos, expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Se puede esperar que tal decisión inflame las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en la opinión rusa, tener un efecto adverso en el desarrollo de la democracia rusa, restaurar la atmósfera de la Guerra Fría en las relaciones este-oeste e impulsar la política exterior rusa en direcciones que decididamente no son de nuestro agrado. Un año después, ante la inminente ratificación del Senado norteamericano sobre la primera ronda de expansión de la OTAN, en una entrevista con el New York Times argumentó, creo que el comienzo de una nueva guerra fría, creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y afectará sus políticas, creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie estaba amenazando a nadie más. Esta expansión hará que los padres fundadores de este país se revolvieran en sus tumbas. Para terminar, podemos observar que Kena fue prácticamente profético. Estas citas las sacamos de hace 17 años atrás y como vemos hoy día parece que no se ha aprendido la lección. Por favor, pasen el video, espero les haya gustado y hasta luego.